Obvio que, a ver, con el diario del lunes, todo, sí, yo sabía que iba a ser un éxito, la íbamos a romper, pero el que se la jugó no fue uno, fue Pablo, los productores, Mayona, qué increíble. Sí, pero digo, cero arrogancia. No, sabía. Bayona lo está diciendo, lo dijo en El País de ayer. Yo se lo vengo diciendo que vamos a generar una ola desde que empezamos a trabajar. Nos conocimos en el 2011, empezamos a trabajar en el 2016 y al año yo ya le dije, mira que vamos a generar una ola. Lo dijo ayer en el diario El País. Hace muy poquito lo vi muy emocionado recibiendo un premio. Cierto, el premio agradeciéndote a ti, al Uruguay, sí, ¿no? A todos. Sí. Pero qué tremendo, ¿no? Porque le está pasando a todos, a Mayón, a vos, Sí. a Bayona, a los actores. Sí. ¿No? Lo que pasa, Luis, si tú juntas una historia que los uruguayos sabemos la potencia que tienen, los uruguayos, creo que especialmente los uruguayos, Argentina también lo conoce bastante, la potencia que tiene, y si le sumás una realización como la que yo veía que estaba haciendo, como la que él se proponía, muy ambiciosa en todos los sentidos, y a la vez muy respetuosa en español, en uruguayo, con el respaldo de no solo de los sobrevivientes, sino de los familiares de los que no volvieron. Si haces si juntás esos dos polos que pueden ser antitéticos y jugando en grande, o sea, vamos a una realización en la montaña, que es una superproducción, rodar en montaña. Ahora, una cosa que quiero preguntarte, que eso es el ideal para responder, porque vos fuiste el creador de este libro. No digo el libro, porque hay muchos, sin duda, pero de este libro fuiste tú. Sí. Fuiste tú el que te entrevistaste con familiares. Sí. Y hablaste hasta, hablaste con la familia de Numa. Exacto. Un personaje que hasta, si se quiere, no era muy conocido, porque hasta, yo comentaba el otro día, en la película Viven no se menciona porque es uno de los nombres que cambiaron. No están los nombres reales, exacto, solo dos, Fernando Parrado y Roberto Canessa. Ahora, pero la pregunta mía, mirá por dónde voy. Porque de todo lo que se ha contado, salvo el primer libro, aquel escrito por aquel francés... No, Pierre Paul Ritt, inglés. El inglés, perdón. El inglés, que es muy... el libro es muy, digamos, real, ¿no? Muy bueno, sí. Es muy bueno. Muy bueno. Pero todo esto que se cuenta en esta película, que creo que es la que es la más cruda, por decirlo de alguna manera, basada en tu libro, es porque han pasado muchos años y porque tanto los sobrevivientes como los familiares han tenido, digamos, una madurez, si se quiere llamar, o los años han aplacado algunos enojos. Sí, no sé si la palabra enojo, pero sí, Luis, que el tiempo jugó su parte sin ningún género de dudas. Creo que también lo otro que es importante es que está contada desde la cercanía. La cercanía soy yo por coincidencia, porque soy amigo de ellos de la infancia, soy del mismo colegio y me gustaba escribir desde que tengo la adolescencia, o sea, por coincidencia, no es ninguna virtud. Pero la cercanía ayuda a que esta obra sea, como dicen, inmersiva, que el espectador se pueda sumergir y que no lo veas como algo ajeno o lejano, sino que estás adentro del avión. Eso que le está pasando, y particularmente a los jóvenes de todas las culturas en este momento, la vieron más de 100 millones de personas, bastante más de 100 millones de personas, y que se sienten adentro. Eso porque está contado desde cerca. Yo estuve en todo el rodaje, fueron 140 días, y cualquier duda que a Bayona se le ocurría, yo opinaba sobre todo, yo soy productor asociado en lo creativo, opinaba sobre todo, pero la minucia, ¿cómo está este vaso? ¿Lo ponían acá? No, el vaso no había, o aquí. Yo llamaba a todos, y ¿dónde ponían el vaso? Perfecto. Pero no es que el vaso en la película vas a verlo como... Bayona necesitaba saber todos los detalles para poder transmitirle, para que los actores y todos los técnicos, los 320 que estábamos en la montaña, supieran, están haciendo la minucia de la minucia. Esto es verdad. Eso te da otro espíritu para asumir la tarea. Y segundo, porque él parte de la base y creo que lo logra, que si él transmite la realidad, el espectador capta que eso es verdad. Y si es verdad, es universal, y si es universal, te emociona. Ahora, ¿vos sos consciente de ese número? 100 millones. Sí, porque pero esto, insisto... Es impresionante. Luis, además tiene un récord
100 millones de personas en plataformas, pero además tiene un récord en el cine. Claro, sí, pero yo lo hablaba recién con Gonzalo Terra y decía, lo que no sabíamos, digo, yo te dije al principio, la ola, yo lo hablo desde siempre porque conozco la potencia de la historia. Incluso yo hice 2 libros sobre esto, porque La Sociedad de Nieve y el que hice con Roberto Canessa. O sea, yo he recorrido un montón de países y veo el efecto que tenía que sobrevivir. Yo veo el efecto que produce en la audiencia esta historia. Y si la realización es como estaba, era imposible que no fuera un petardo. Lo que no sabíamos, y esto sí que es la sorpresa, o sea, la ola se iba a generar, lo que no sabíamos es el fenómeno del streaming. O sea, que en el mismo día, el 4 de enero, la pueda ver el planeta Tierra, casi 300 millones de personas que lo tienen en su casa y ven por cada visionado, son 2,5 personas que calculan. Sí. Eso es lo que no podíamos imaginar porque nosotros, digo, ni J había hecho una película para Amazon, que es El Señor de los Anillos, 2 capítulos. Yo no tenía idea de eso, sí que no lo sabíamos. O sea, sí que íbamos a generar una ola, pero eso que yo le llamo el tsunami, lo da el streaming, que es un fenómeno nuevo que no existía. Sí. Entonces, y que eso, claro, encima. Pero eso es parte de la ola. Pero el streaming después tiene su propia dinámica. Es como hablaban de la meteorología. Tiene una dinámica que es de ella y que se genera, y las redes, si lo multiplican, hay un fenómeno nuevo que nosotros era imposible de prever porque también es sorpresa para Netflix. Por eso es la 1, y sacaron un documental ahora, La Sociedad de la Nieve, quienes fuimos en la montaña, y también le está yendo extraordinario. Y hicimos unas entrevistas post-película, que salió solamente una pieza, que las hicimos Bayona y yo, ahora, hace 2 meses. ¿Lo que salió en Netflix? Salió una piecita, pero hicimos... De 30 y pocos minutos. Ese ya está. Pero además hicimos... ¿Qué efecto provocó la película en los sobrevivientes y en los familiares? Los que querían participar. Hicimos unas entrevistas que fueron extraordinarias para ver cómo una historia, en este caso una película, puede tener un efecto sanador, lo que tú quieras, un efecto reconciliador o derrumbar algún muro de silencio. Cada uno lo ve como quiera. Y cuando nosotros contamos esto, estamos contándolo en se llama screening, que es una proyección de la película. Estamos en Londres con votantes de los premios estos BAFTA, Globo de Oro, Oscar. Y cuando contamos esto que pasó, que cuando vieron la película el 1 de septiembre, los familiares de los que no volvieron y los sobrevivientes juntos, y se formó una suerte de abrazo simbólico, cuando contamos eso, la gente de Netflix nos dice, pero ese fenómeno es universal, porque todos, mal que bien, tenemos puertas entreabiertas en nuestra pasada, en nuestra vida, que siempre es bueno abrirlas, porque siempre van a surgir otras puertas entreabiertas. Entonces, ese fenómeno de la post-película, que una obra, una historia, una obra que pretendidamente artística, produzca este efecto, eso es universal. Ahora, basado en esto, pues era una pregunta que te iba a hacer, y justo vos dijiste algo, estás diciendo de lo que produjo el efecto de post-película. Y esto capaz que tenés la idea, o alguien ya la tiene. ¿Vos no pensás que hay muchísima gente que esté muy interesada en saber qué pasó después con estos 16 sobrevivientes que volvieron a Uruguay? Sí, sin duda. Porque a todos le debe haber dejado una secuela. Sí, sí. Tú dices en lo psicológico. Decís. En lo psicológico, en su vida. Claro. ¿Verdad? Pero en su vida, yo te conté, seguro. yo hice un libro con Roberto Canessa que fue eso. El libro Tenía que sobrevivir, es el Canessa después. ¿Y la, la película? Habla claro. con Bayona. Claro. La vida de todos después, claro. No lo sé, yo creo que todos... Ayer salió en España un documental, es un programa de televisión hecho por Jordi Évole, que es uno de los que tiene más rating en España, con los 3 primos Strauch, se titulaba Los Strauch. Ajá. Yo lo poco que vi es increíble, es maravilloso, o sea, y es lo que tú estás diciendo, es los 3, los juntó 3 días, vino un equipo de 10 personas. ¿Hicieron una especie de documental? Hicieron un programa de televisión que es que de más de 1 hora. Mirá. Y lo pasan en récord de audiencia. Hay que buscarlo. Claro, te pongo el ejemplo, esto fue ayer domingo, o sea, y esto, la ola, el tsunami es impredecible. Eso que decíamos, con Bayona decíamos, yo hablo hablé hace un ratito con él. Por ejemplo, el tsunami, perdóname que vuelva acá, porque me estaba llamando por teléfono a quien no lo conozco, tengo el mayor de los gustos de conocerlo.
el subsecretario, el ministro de Turismo actual, que es interino, Monseglio. Él acaba de decir, hacer una entrevista que para Uruguay hasta el fenómeno, el tsunami, la sociedad de nieve, no, influye en lo turístico, en las decisiones de quienes van a los cruceros. O sea, eso es impredecible. Yo creo que ahí sí se junta una historia muy poderosa, donde está muy planteada la idiosincrasia uruguaya, porque eso fue una de las tareas mías. O sea, J. Bayona me decía, que esto sea uruguayo hasta en la minucia. Los últimos doblajes los hicimos acá en yo estaba en el Palacio Salvo, en Vivache, que debes conocer el estudio de Vivache, haciendo los doblajes porque había muchas palabras que no son o de la época o no eran uruguayas. Los actores son argentinos y uruguayos, había mucho cordobés, mucho de Buenos Aires puro, y había que uruguayo hasta la médula. Entonces decía el ministro interino de Turismo, que esto está decidiendo a mucha gente cuando eligen los destinos de los cruceros a venir a Uruguay, porque ven un país equilibrado. Yo no sé cuáles son las razones de una persona que elige, pero nosotros tratamos de representar al Uruguay que yo considero que es el verdadero Uruguay, un país equilibrado, generoso, disruptivo, con coraje, nada conservador, esa cosa que dicen que Uruguay jamás en la vida. Tenemos la jornada laboral de 8 horas el primero del mundo, en 1915. ¿Qué nos dicen? No, Uruguay, paisito, no. Pablo. Perdón, no, Sí. te iba a preguntar sobre el libro, ¿por cuántas ediciones vas? Buena pregunta. Te digo en las lenguas que estamos, que es español, inglés, catalán, italiano, portugués. O sea, y así vienen las... Pero ¿cuántas ediciones van? Como el libro es de 2008 y hubo una reedición ampliada en el 2022, en verdad no lo sé. El tema de la gente que escribe libros sabe que es... Porque son diferentes editoriales y algunos cambiaron de editorial, entonces, ¿cuántas tiró en una? No. Y aparte no sabes cuántos ejemplares van por edición, porque son 3.000, 20.000, no le puedes seguir la trazabilidad es dificilísima. Yo justamente me quería quedar con el libro y con las traducciones, que sí, me había enterado de todos los idiomas en los que está disponible actualmente. Y recién hablabas de la importancia de las palabras, y por eso quería saber cómo te hace sentir a vos una nueva traducción y qué tratás de cuidar a la hora de permitir un nuevo idioma para tu libro, porque debe ser difícil permitir una traducción que de repente no dominás por completo el idioma y sentir que se vea reflejada la forma en que quisiste contar ciertas cosas. Es muy complejo, es un libro coral, o sea, es un libro que participan los sobrevivientes. Es muy complejo lo que decís. Por ejemplo, la traducción al italiano. Hago confianza en los editores, no tengo la menor idea. Ni en catalán, no lo leí en catalán, pero sí confié en un catalán que es amigo, que es escritor, y le dije, por favor, léelo. Bien. Ha tenido repercusiones diferentes, porque después de 50 años hubo críticas, hubo gente que fuertemente criticó la decisión que tomaron los muchachos, pero ahora con la película surgieron más comentarios y algunos hasta de un rescatista donde dijo un disparate grande, una casa de que lo hicieron a propósito. Sí. ¿Vos seguís en contacto con algún sobreviviente? Sí, constantemente. Constantemente. Sí. ¿Qué opinan de eso? No solo de ese comentario, sino de aquel que dice, no, se hubiesen agarrado para el otro lado, hubiesen caminado un día, acá. Creo que lo primero que se me ocurre es, el despiste más grande se los dejó el piloto. Exactamente. Porque les dijo que habían pasado por un lugar donde que no pasaron. Sí. Es más, por eso choca. Sí. ¿No? Pero, ¿qué dicen ellos a esos comentarios? A ese rescatista que dijo que fue todo un simulacro, que aparte es un famoso montañista chileno. Ojo que la entrevista tiene como 7 años. ¿No es de ahora? No es de ahora, tiene 7 años. No es por la película. No, tiene 7 años. Lo que pasa es que ahora se reflotó. Claro, empiezan a aparecer todo lo que... Claro. No, ni lo hablamos, por supuesto, se los muestro y nos reímos. Digo, claro. Imagínate que lo que él plantea es que fue que demoraron para tornarse famosos. O sea que todos los muertos fueron, en el fondo, se dejaron estar para la fama. No merece comentarios de mi parte y cuando hablo con ellos se los cuento. No le da importancia. Sí, yo nací en el 72, me crié con esta historia, fue parte de la vida de toda mi generación.
dijiste algo muy interesante que me siento, creo que lo de mi generación, todos, pero sobre todo los que crecimos, que es bien uruguaya. Se nota, hay cosas que vos te sentís realmente identificado. Eso es lo que trasciende al mundo. Sí, total. Y cuando la vi la película, a mí de contenido, de todo lo que sabía, no me aportó demasiado, porque leí todos los libros, me dio una forma, me entró por los ojos tremendamente. A nivel internacional se expande tremendamente la historia. Mi pregunta es la siguiente. La película, no solo el libro, pero la película y todo ese tsunami que generó, ¿qué le aportó, qué le dio a la historia real verdadera? Y creo que la tradujo de la mejor manera, porque faltaba contar, la película Viven también me pareció que estaba muy bien, es del 93, es estadounidense, no citan a Uruguay, pero en su momento tal vez que era correcto, no estoy criticando la película, porque puso la historia en el inconsciente colectivo, pero lo uruguayo es para Bayona y para todos los que estábamos trabajando ahí desde el 2016, es clave, es condición necesaria aunque no suficiente. Bayona dice, lo dice él, no lo digo yo, él que no conocía Uruguay, lo conoció a raíz de esto. En 2018 vino a Uruguay, entrevistamos juntos con un equipo gigantesco acá en el Estudio 9 a los sobrevivientes y algunos amigos durante 50 horas. O sea, sabe de Uruguay ahora todo. Yo le hablé de historia uruguaya desde el 2016. Y él ahora habla de la templanza uruguaya, no es que si fueran de otra nacionalidad hubiera pasado algo diferente, no es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que no es casual que los 45 fueran uruguayos. No es casual este tipo de sociedad, como decía recién, equilibrada en la que estamos desde el país más republicano de América desde 1813, no de la Constitución del 30, de las instrucciones de Artigas. Elementos que para ellos fueron importantísimos. José Pedro Varela, en 1876, la escuela laica, gratuita y obligatoria. Ahora entendemos un poco esta cosa tan equilibrada. La primera socialdemocracia del mundo, a principios del siglo XX. Ahora te estoy dando elementos para que para ellos, los dos partidos políticos más viejos del mundo. ¿Perdona? Los dos partidos políticos más viejos del mundo. Exactamente, ese tipo. Yo le explicaba lo del colegiado, que los viejos, o sea, los del avión nos criamos años 50 y 60. No había presidente de la República. No, había varios. Variaban por todos los... O sea, ellos no me lo creían. Sí, duraba un año. ¿Para qué? Para que nadie se le subían los humos a la cabeza y se tornara un déspota. Un déspota con la Constitución cercenándole los disparates, los desvaríos. Entonces, para los europeos que estábamos haciendo la historia, esos datos son importantísimos porque entonces se entiende que el grupo funcionó como tal, que hubo una hermandad, se entiende la fraternidad. En el peor lugar imaginable, en la peor circunstancia posible, no aparece la jauría humana, ni aparece el sálvese quien pueda, sino que aparece... La sociedad de la nieve. Un colegiado. Digo, claro. Estoy diciendo un disparate, porque el colegiado fue una utopía que no funcionó. Entiendo. Yo me crié hasta el año 67, yo soy del 50, y todos los ingenieros somos como yo. Era la edad intermedia, yo compañero de clase de Nando Parrado. Yo me crié sin presidente de la República. O sea, yo cuando me enteré que había un presidente de la República en el 68 me pegué un susto y dije, pero este tipo se va a terminar una dictadura, fue pocos años después. Pero me asustó el hecho de que hubiera presidente de la República en Uruguay. Tu amistad con ellos es del colegio. Es de la infancia, soy del mismo colegio, de Estela Maris. Creo que algo comentaste, pero vos no estuviste cerca de viajar, ¿no? Yo jugaba al rugby, había viajado en otros viajes a Buenos Aires siempre porque iba con el colegio. En ese sabía de la hora que salían, el precio, los amigos que iban, sabía todo, pero nunca iba a viajar por un tema personal yo me había cambiado de facultad en el 71 y jamás hubiera... Eso me queda como una cosa clarísima, porque tengo íntimos amigos que fueron, íntimos amigos que se bajaron. Entonces sé lo que fue bajarse y la sensación de culpa que tienen hasta hoy, 51 años después. Yo no estuve ni arriba ni estuve al borde de subir. Sí estaba amigo de todos hasta hoy. Piercy, vos sabés que además de los sucesos que ha generado esta película, el entusiasmo de estar nominados al Oscar, ¿no? Están como película extranjera, como maquillaje y peinado. Por acá nos estuvo acompañando parte de este equipo, Noel Molineri, entre ellos, que es la jefa de peluquería. Y quedamos en contacto porque siempre nos gustan que nos pase información.
¿puede ser que nos comentó que tenías una participación en la película en la que incluso participaba tu nieta Clarita, que después por diferentes motivos no salió, pero estuviste ahí? Sí, eso te Queremos contó. saber esa parte, por Verdad, favor. no, mi nieta aparece, fue al casting, o sea, entre los hijos de Javier Metol, había una de 3 años, justo tiene una nietita, y aparece ahí cuando se despiden de él. Aparece y en el aeropuerto también. En el aeropuerto. Pero fuimos a un casting como cualquiera, o sea, acá no había privilegios. Ahí no te reconocían a vos. O sea que vos, el cameo tuyo no salió. No, y yo hice un cameo que me dio un trabajo brutal, porque por supuesto no soy actor, no soy como ustedes, o sea, lo rodamos, no sé, soy un periodista en San Fernando, con el pelo teñido, rejuvenecido, vestido de época, un trabajo, me tuve que aprender el Parlamento de memoria y no apareció, pero... No. Así es la vida. Lo que aparece, sí, perdón, es mi voz en una radio cuando suena el Ave María y están los nombres, esa es mi voz. Presten atención. Bayona quería tener un cameo con cada uno y bueno, quedé en esa y no en la otra. El tema de lo que sale y lo que no sale, porque hay veces que uno realiza una película, hace una película y cuando ve, hay cosas que obviamente que el director decide que no estén. Exacto. ¿Hubo en la escala algún momento? ¿Se rodó algo que cuando bajaron en la escala que hicieron, porque no fueron de Montevideo, Chile? Sí, no se rodó eso. ¿No? Nunca. Se trabajó, porque me encargué yo de toda la información, trabajó en la parte del tratamiento, o sea, toda la parte escrita, sí, hubo, no sé, 2 meses de trabajo sobre Mendoza, y ya de entrada en el año 2019 o 2020 ya Mendoza desapareció. Sí, porque además Mendoza, yo no digo que sea fundamental, pero se tomó una decisión en Mendoza. Se tomó una decisión. Pero hubo un momento que dudaron en salir. Sí, Luis, pero ojo que te vas para otra película. A ver. Te puedes ir por otra película, o sea, si vos estás con todo lo que sucedió en Mendoza, la duda de los pilotos, el mal tiempo, te vas a otra película. No, o sea, vos lo que me querés decir es que salís del foco que vos vos querés contar. Muy directo. La película dura muchísimo, 2 horas 24. Por ejemplo, también el rescate fue en 2 días. Seguro. Es apasionante lo que pasó esa noche con 8 chiquilines y los rescatistas. Pero es otra película. O sea, eso nunca se rodó. Ahí tenés un ejemplo. Claro. Y en los tratamientos que yo escribía, por supuesto que lo ponía porque yo sabía que para los amigos eso era importantísimo. Claro. Pero cuando eso es decisión de un director sabio, Bayona es de las personas más sabias que he conocido, mucho más joven que yo, y él siempre tenía claro que eso es otra película, o sea, que eso te sacaba de la órbita que tenías que ir, que ya estás saliendo, o sea, cuando salís del fuselaje ya el espectador quiere que llegues. Perfecto. Y si salís, pero salís a medias porque 8 es otra película. Hay 17 otras películas. Esa ni siquiera se rodó. Recién me acabas de decir lo que dura la película. ¿Se te fue? A mí me fue. 2 horas 24. A mí dura 1 hora. Una hora y media. Claro. A ver, yo soy desde que ya la vio 2 veces. Pero a ver, cuando en el montaje, estamos haciendo los doblajes, que yo también tenía que participar en todo. J me decía, Bayona me decía, yo decía, hay que agregar, pero esto es importantísimo. Dice, no porque son 2 segundos más. Ya estaba, porque había un límite que no se podía superar, que eran 2 horas 20. Se agregó 4, es un disparate. Se cuidaban por segundos, o sea, una escena que se cortaba porque eran 3 segundos de más. A ese nivel llegó, de obsesiva y de perfeccionista y de meticulosa. Yersi, ¿alguien influyente en la conclusión de la película, que no fuera de acá y que no fuera de la mesa chica, digamos, le costó entender o deliberadamente no creyó que era una historia real? Está buena la pregunta, porque parece ficción. Totalmente. Parece ficción. Pero es que lo que pasa es que era tan categórico que era verdad. La prueba fehaciente de que era verdad es que yo estaba en el rodaje y cualquier duda que teníamos, yo llamaba a los involucrados que estaban vivos en ese momento, 15, después falleció Cochins el año pasado. Y yo los llamaba y en algún momento los poníamos en altavoz, o sea, los directores de determinados segmentos estaban escuchando, o sea, no había cómo errarle. Y además, si te faltaran ellos, hay 3 cartas escritas por chicos que no volvieron, o sea,
era demasiado rotundo. Pero si no tenía esos elementos, dudar. Está buena, la pregunta es buena. O sea, la pregunta que yo, mientras hacía la pregunta yo pensaba, claro, dentro de 20 años que yo no voy a estar vivo. ¿A quién le preguntas? ¿Qué sabes? Bueno, no sé. Bueno, 30. Pero está bueno, 30 años, está bien la pregunta que haces. Y en este caso no había discusión, yo estaba, trabajaban 800 personas y en el rodaje estábamos 320. Ninguno dudó jamás, porque pero habrá sido así como entró como la estalactita del hielo, y ya lo llamaba y me explicaban cómo era la estalactita, o sea, para los efectos especiales. Sí, sí. Es así y en tal lugar, pero a mí, y en el fondo o adelante, escuchá, no hay cómo, ¿entendés? Claro. Lo cual fue fundamental, porque eso, el hiperrealismo, lo da el hecho de que participaron todos. ¿Y cómo se realizó? En ese corto que hoy está en Netflix. Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Muy y además, bueno. Yo me llamó la atención, hicieron 4 o 5 fuselajes. Sí, 5. Cinco fuselajes. Y muestran el traslado de uno de ellos. Sí, sí. Es una cosa imponente. Uno no tiene todavía la dimensión de lo que se trabajó para hacer esa película. No. Y en ese retrac, se llama retrac, que es una especie de tractor con orugas que sube a la montaña. Sí. En Prado Llano, es que a 3.000 metros, a casi 3.000 metros. Cuando estás llevando el pedazo de fuselaje arriba, en ese mismo retraque tú ibas arriba todas las mañanas cuando ibas a ese fuselaje. Nosotros, los actores, los técnicos, Bayona, yo que era el productor asociado en el sentido de lo creativo, el asesor de la historia, vamos a decir. Hay una cosa que conocimos más a alguien, obviamente, los que leímos libros o conocemos la historia, habíamos visto la película anterior, que es Numa. Es un gran acierto tuyo, literario. No, es de Jota. ¿De quién fue? Fue de Bayona. De Bayona. Sí, ¿Y por qué él decide tomar a Numa como el narrador y, digamos, el centro de la película, que es alguien que no sobrevivió? Para mí es una genialidad. O sea, el tema es, el otro día lo dijo él, yo en el año 2002, cuando se cumplieron 30 años, yo escribí un artículo en El País grande, que es como un ensayito que se titula Nosotros los otros, que es del punto de vista de los muertos, para abarcar a todos. O sea, esto es a los 30 años, hace 20 años de esto, Luis. Y Jota siempre le quedó con eso de que hay que abarcar a todos. Esta obra tiene que ser coral de todos, no 16 y 29, no, los 45. Y la manera más sabia es que lo contara el último que muere, que además es un héroe trágico en todos los sentidos, porque es una persona de una entrega, de una generosidad, de un talento, y da todo y no tiene la recompensa. Es un héroe trágico. La esencia del héroe trágico es Numa. Y todos, otra cosa que es muy interesante, había unanimidad, todos hablan muy bien de él. Eso se ve en La Sociedad de la Nieve, se ve en el libro de Nando Parrado, que es previo, que es del 2006, el libro de Nando, que es 2006, Milagro en los Andes, ya está hablando de Numa. Y todos hablaban, nosotros entrevistamos muchísimo con Bayona, muchísimo a Coche Inciarte. Y se ponía a llorar, hablaba de Numa y se ponía a llorar, y dice, pero a ver, acá hay algo muy... Y volvíamos a hablar con él y se emocionaba. Tengo un recuerdo divino de Coche, cuando vino aquí al programa a presentar su libro. Claro, sí, tremendo libro, tremendo libro. Divino. Sí. Ahora, el personaje de Numa, a mí de alguna manera me sorprendió. Pero si vos mirás bien con La Sociedad de la Nieve... Aparte de una persona que no tenía nada que ver, le gustaba el fútbol. Sí. Muchos dicen que lo conocieron ahí. Totalmente, porque era amigo de un chico de nuestro colegio, que era Gastón Costemale, y de Pancho Delgado, que no era del colegio, pero yo ese sí lo conozco por temas familiares, pero era muy amigo de uno que era de Gastón Costemale, que era de la clase más arriba que la mía. Entonces, esas carambolas de la vida. Pero el hecho de que sea él el que narra, Luis, nos permite unir. Acá hay 16 vivos porque hay 29 muertos. Es muy duro decir blanco sobre negro así, capaz que hace 10 años sea difícil de decirlo, pero que esté contado por Numa, queda bien claro que los 16 están vivos porque hay 29 muertos. Hay una simbiosis vida-muerte que es compleja de contar, y bueno, Numa nos permite hacer esa simbiosis. Bierzi, sensaciones cuando la viste completa por primera vez, y si la viste con alguno de los sobrevivientes y qué vivieron. La vimos, la primera vez que la vi completa. Yo estuve en el rodaje, o sea, yo sabía las escenas todas, porque acompañé, pero las escenas aisladas. Claro. Seguro.
La primera vez que la vi fue en febrero de hace un año, exactamente un año, que vino Bayona, como Coche estaba enfermito, vino a mostrarse la Coche de la señora Soledad González. Entonces estábamos en el cine, un movie de mañana, Coche de la señora, yo, J, Bayona vino solito, y me acuerdo que terminó, bueno, la opinión de Coche, la opinión de Soledad, y fuimos ahí a un bar, a La Pasiva, ahí, que de Shopping Montevideo. Sí. Y me acuerdo que me puse un FaceTime hay dos productoras que son unas, aparte de grandes amigos, que son Belén Atienza, españolas, y Sandra Hermida. Son de las mejores de Europa, gente mucho más joven, 50 años. Y me pone en un FaceTime y me dice, bueno, opina. Y dice, bueno, esto no es una película, no tiene nada que ver con esto no es cine, esto es una experiencia emocional. Es la primera frase que dije, esto no es una película, no tiene nada que ver con una película, es otra cosa. Juega en otra liga. Y más o menos digo lo mismo desde entonces, juega en otra liga. Y eso es el tema ahora con el Oscar a Mejor Película Extranjera. Es que no podemos dejarnos estar, y hay que hacer todo lo posible para que la gente que no la está viendo, que la vea, los votantes, porque como jugamos en una liga prácticamente solos, tenemos chance de ganar. Claro. Pero el problema acá es superar los prejuicios que hay contra el español y contra el español uruguayo. Digo, no hay, a ver, ¿cómo decirlo de una manera elegante? Entre los votantes de la academia pueden perfectamente dejarla pasar y no verla. Bayona me llama hace unos días y me dice, mira, llamé a 5 amigos de Hollywood. Una la había visto porque yo le iba a llamar, otro no la había visto, otro no sabía ni que existía. Esto fue hace, ¿entienden? Claro, votantes. Totalmente. Hay que superar ese prejuicio. Confiantes de que la obra juegue en la liga emocional. Por eso es que estamos todo el día trabajando para eso. Un poquito más de un mes nomás. Un mes, porque cierra la votación a finales de febrero. De febrero, no, claro. No queda nada. O sea, cuando terminó la película es que empezaron a trabajar. Claro. Pero fue una locura. Claro. Todo fue una locura. Desde 2016 esto es una locura. Aparte, está por caer el proyecto permanentemente porque nadie quería... se jugó Netflix acá. Nadie quería jugarse una película grande en español en uruguayo. Decía, pero ¿cómo en uruguayo? Sí, uruguayo o no es hablar en español de Galicia, no. Es uruguayo, rioplatense y tampoco uruguayo. Pero, y me costó explicar eso a productores europeos. Netflix aprobó todo. Pero todos esos años, 2016, 2017, que estábamos allá, que me llevaban para explicarlo allá, y dice, ¿por qué en uruguayo? Porque tiene que ser honesta. Si arrancamos mintiendo, está todo mal. Sí, se pierde la esencia. Pablo, se pierde la esencia. Yo quiero saber, bueno, recién decías al pasar que vos fuiste alumno del Estela Maris y por eso conoces muy de cerca toda la historia y a los protagonistas también. Y quiero saber cómo te hizo sentir en su momento una frase desafortunada que intentó alabar a la película y terminó haciendo exactamente lo opuesto de parte de Vergara. No sé si te acordás de la que estoy hablando, pero dijo algo así como la epopeya de los Andes fue protagonizada por chiquilines de los sectores más ricos de la sociedad, sin embargo todos estamos orgullosos de que sean uruguayos. Hablabas hoy al comienzo de la unión del Uruguay, ¿no? Como uno, que está buenísimo y es así como nos vemos para el mundo, pero a veces desde adentro existen como esas grietas raras. ¿Cómo te hizo sentir a vos esa frase, si es que llegaste a leer ese tuit o te enteraste de la repercusión que tuvo posterior? Sí. Digo, no voy a entrar, por supuesto, en ninguna polémica, ninguna especie. Primero, Uruguay es un gran país de clase media. En escala europea, ellos se dieron cuenta que es un gran país de clase media, donde las distancias sociales, comparado con América Latina, son pequeñas. Cortas. Y segundo, yo te respondo, estamos hablando de la sociedad de la nieve, que es la que se construyó allá arriba. Viste que hay contamos pocos del mundo previo. Primero, el mundo de los 50 y 60 de Carrasco, yo vivía ahí, iba a ese colegio. Era, más o menos todos éramos parecidos, más o menos, era esa la verdad. Pero en la montaña, si algo se ocurre es que te despojás de todo. No tenés nada, viven en un lugar yermo, en el lugar más inhóspito y más desabastecido de todo del planeta Tierra. Entonces, lo que tenés que tomar en cuenta es que el ego, el yo, se despoja de todo, está despojado de todos los atributos que vos te disfrazás y de todo lo material, no tienen nada de nada. Tienen 3 encendedores, cigarrillos, porque había 2 casualmente que tenían una tabacalera y en Chile había desabastecimiento. No tienen nada.
Y ellos, y cuando tienen el pacto de entrega mutua de ofrecerse para ser sobreviviente y combustible al mismo tiempo, que para mí es la escena o la circunstancia más generosa que yo he visto en la condición humana, eso es lo que son estos chicos, es eso lo que son. ¿De dónde vienen? Y vienen de Uruguay, vienen de lo que hablábamos hoy, de un país equilibrado, de un país donde a mí me asustó a los 18 años que hubiera presidente de OPA, el presidente de la República, literal. Entonces, y somos todos de esa edad, o sea, ¿entienden? Venimos de ese Uruguay. No es el Uruguay de hoy, es otro Uruguay. Digo, somos lo mismo, pero... y aparte hay una frase que yo recuerdo siempre, que es una de Benedetto Croce, siempre la repito desde que tengo 18 años. La historia es la hazaña de la libertad. O sea, cada periodo histórico tenemos más libertad que en el que lo precedió. Por supuesto que hay retroceso, basta ver las guerras, pero es la hazaña de la libertad. Cada vez tú decías hoy, con 50 años esto se ve diferente. Creo que también está eso, el tsunami, la ola, porque se ve con otros ojos, se pone el foco en otras peculiaridades, se pone el foco en que el hombre cuando está en la peor circunstancia es generoso. Se pone el foco en que hay esperanza, eso que dice Aristóteles, lo cita Sanguinetti en un artículo de La Nación, de que es el sueño, la esperanza es el sueño de los que estamos despiertos, o sea, de que el ser humano en última instancia es bueno, no es maligno, no es el hombre no es el lobo del hombre en las peores situaciones imaginables, sino todo lo contrario. Y eso lo enseña un grupo de uruguayos acá, blanco sobre negro, que existió y como decían ustedes hoy, nadie duda que es verdad porque hay todavía 14 testigos vivos. Bierzi, si llega a pasar hoy, ¿los uruguayos seguimos siendo iguales? No, hoy no. Bueno, es lo que... Tendríamos 42 celulares con GPS. Ahí en el avión. Que no hay señal. Haciendo Ahí no tenemos ubicación. señal. No hay señal. Pero no hay señal ahí. No hay. Yo sube... ¿Somos tan solidarios, republicanos, etcétera? ¿Evolucionamos o...? Es buena la pregunta, pero respondela vos. Claro. Yo soy muy veterano, vos sos de la generación nueva. Pero a ver, yo creo en lo que acabas de decir. Ahí despojados de todo. Sí. Yo creo Donde- que... Yo estoy con Luis. Ahí sí, ahí Surge creo que sería igual. Yo pienso lo mismo que Luis. Estoy de A acuerdo. mí me da esperanzas de que hoy en día tendríamos otra tecnología para realizar una búsqueda No, más sin duda, cercana es y no tendríamos irrepetible. esa tardanza. Totalmente, eso es irrepetible, nunca más va a ocurrir eso, nunca más va a Claro. ocurrir. Jamás, a partir de ahí, además, todo cambió de la parte de los aviones tienen un tipo de señal para cuando ocurre ese tipo de accidentes. Seguro. ¿Se acuerdan aquel avión que cayó en el océano? Sí, sí. O sea, es irrepetible. De verdad. Como dice Canesa, esto es un laboratorio de comportamiento humano, es irrepetible. Pero sirve como símbolo. Por eso es el tsunami que está generando. Porque es un símbolo. Y por eso la gente joven, que es a quienes más le está gustando. Porque se identifican con que... Pero yo estaba pensando que la vida era instantánea y era... No quiero hacer especulaciones talentear sobre filosofía, pero digo, en la inmediatez, acá ves un ejemplo donde capaz que hay cosas más interesantes. Esa diferencia entre lo simple y lo sencillo. Lo simple es lo plano, lo playo, que no tiene profundidad. Lo sencillo es una manera directa de comunicarnos. Capaz que vamos buscando cosas más sencillas y más profundas que lo que es plano, que se agota en el propio minuto, en el propio instante. Se extingan, es como una llama un fósforo que se prende y se extingue. Es simple. No, vayamos sencillo y ahondar. Muy bien. La Sociedad de la Nieve es el libro del señor Pablo Bierzi, que lo pueden todavía conseguir. Guarda, ojo. Aparte, otra cosa, digo, el otro día escuchaba también, porque viste que no se puede creer la cantidad ahora en TikTok, en la cantidad de notas que aparecen, historias, gente que analiza la película, hay gente que explica por qué tenían tantos cigarrillos, y todo eso. Digo, pero también hay que tener en cuenta que, aunque nos parezca raro, hay muchos jóvenes que no conocían esta historia. Es verdad, yo me no sorprendió. la conocían. Sí. Eso sorprende. Eso sí, obvio que sorprende, pero nos sorprende a nosotros, que crecimos con esta historia. Sí. Digo, pero hay muchos chicos que no la conocían y que seguramente muchos la hayan visto y hayan dicho, ¿esto pasó de verdad? A un grupo de uruguayos
¿Te ha pasado de encontrarte con alguien? Sí, eso Luis también porque lo hablé mucho con Bayona, no estaba previsto. Así como no estaba previsto el efecto del streaming, eso no estaba previsto. No habíamos previsto que tantos jóvenes ignoraran la historia. Pensábamos que estaba en el inconsciente colectivo y nos quedamos con esa idea, pero en rigor es mayores de 40 años. Y los otros chiquilines nos sorprendió. Está perfecta la pregunta. Bien, bueno. Felicitaciones. Yo Bueno, sé que ya no digo, sé qué más decirte. No, es una obra es tan coral esto. En todo caso, realmente esto no es demagogia ni cosas que se le parezca. Juro que, pero es la verdad, es Uruguay. Lo que pasa es que Uruguay, ahí me emociono, no quiero, pero Uruguay, para mí es inexplicable, desde que yo tengo 25, no sé, bueno, sacando la dictadura, desde que tengo, no sé, soy joven, es un país modelo, pequeño país modelo, es verdad, siempre fuimos de avanzada, siempre fuimos disruptivos, siempre fuimos generosos, pero ¿por qué somos soslayados en el mundo? Me resulta inexplicable. Y creo que también, yo estoy en contra de esa posición de sentirnos un paisito, pero no somos un paisito, somos un país que tenemos para hacer aportes en todos los niveles, y en este caso hasta va a llamarle en lo artístico o en el pensamiento o en el desarrollo de las ideas, en el debate de las ideas, en el debate de la filosofía, la práctica, que es la moral. Sin duda que tenemos que hacer aportes, siempre lo hicimos, ¿por qué vamos a dejar de hacerlo ahora? Perfecto. Lo hicimos desde 1913, chicos. Muy bien, Pablo, gracias. Gracias, Pablo. De verdad, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones y vamos por ese Oscar.